Capítulo 10. El acontecimiento. En el camino de regreso a casa, mientras caminaba de la mano de su abuela, Nahuel pensó mucho en lo que ella le había contado, sobre todo en que recordar nos lleva a otros continentes. Luego se concentró en Eleodoro. ¿Estará solo? ¿Me va a retar por olvidarlo? ¿Y si busca otro dueño porque lo olvidé? Cuando llegaron, corrió a abrazar a su mamá. Sin saber por qué, se largó a llorar. La mamá le preguntó qué le pasaba y Nahuel, con vergüenza, dijo que extrañaba a Eleodoro. La mamá lo abrazó fuerte y le dijo: «No te preocupes, ya va a aparecer», y lo llevó a su habitación. Esa noche a Nahuel le llevaron la cena a la cama y su papá le contó historias de barcos y piratas hasta que se le curó un poco la tristeza. Cuando quiso estar solo, se hizo el dormido y entre las pestañas vio cómo su papá se marchaba y apagaba la luz. La Abu dijo que cada uno debía encontrar su camino al continente. Se dijo Nahuel, a oscuras entre dormido y despierto. Lo que hay que hacer es recordar, es ir hacia adentro, pero de verdad. Estaba rodeado por tinieblas y tuvo la impresión de que los muebles se agrandaban. «Oh, no, esto parece de Alicia», pensó Nahuel recordando el cuento que había leído hacía poco. Todo era oscuro. A lo lejos, algo comenzó a brillar. Fue hacia allí. Al acercarse, notó que el brillo era la luz de incontables velas encendidas. «¿Me faltará poco?», se preguntó Nahuel. Siguió caminando hacia adentro. Caminar con la mente era mucho más difícil que caminar de verdad. Se esmeró en ser sigiloso como una pantera. Se oyeron voces lejanas y extrañas que decían su nombre. Fue hacia las voces. Provenían del otro lado de un río tan ancho como el Río de la Plata, un río formado por pedazos de trapos sucios, hojas de periódicos hechas pasta, brea espesa, agua podrida, gases que lo hacían llorar y olores nauseabundos y otro montón de cosas imposibles de identificar. Las voces que llamaban a Nahuel se mezclaban con los sonidos del río, que eran tan horribles como todo lo demás. «¿Quién me llama?», preguntó con voz de gigante. Hablar con la mente también era diferente a hacer con la boca. Se hablaba con la voz que uno quería. «Eleodoro». Esa es la voz de Eleodoro, pensó Nahuel. Era la voz que él había imaginado para su elefante. Debo estar cerca del continente de lo que se pierde. «Eleodoro, ¿qué tengo que hacer?». «Sigue creyendo en mí». ¿Cómo iba a dejar de creer justo ahora que todo le estaba pasando? Sin saber qué hacer, Nahuel se sentó sobre una piedra a esperar que Eleodoro apareciera por algún lado. ¿Saldría del fondo de ese río inmundo? ¿Vendría por el aire? ¿O aparecería a sus espaldas? Para mantenerse concentrado, se puso a cantar la canción que había inventado para su elefante cuando estaba en jardín. La melodía era como la del cumpleaños feliz, pero bueno, él no era músico. «Eleodoro feliz, con tu trompa Mari, que te tiro, que te agarro, Eleodoro vení». Mientras tanto, Eleodoro estaba junto a sus compañeros del otro lado del río del olvido. Ni el chicle ni la hebilla podían creer lo que estaba pasando. Eran muy pocas las veces que los humanos recobraban sus objetos perdidos. Eran muy pocos los que, aunque crecían, volvían a su niñez para recuperar aquello que los había hecho felices. «Esto de hacer memoria es un ejercicio difícil para los hombres», explicó don Chicle a Eleodoro. «Su dueño me está dando la mayor alegría de mi vida». Eleodoro abrió las orejas un poco en señal de orgullo y otro poco para escuchar mejor la canción de Nahuel. El chicle y la hebilla discutían armando un plan. Sabían que cruzar sanos y salvos ese río era casi imposible. No había bote ni lancha motor que lo hubiera logrado. Y por el aire necesitaban un avión. «Un momento».
Si tuviéramos un globo aerostático, podríamos cruzar, exclamó el chicle. ¡Ay, qué vivo!, respondió la hebilla. Con un helicóptero a pila también podríamos cruzar el río. Pero no lo tenemos, don Chicle. Yo podría inflarme hasta hacer como un globo de esos. Creo que podré resistir hasta la otra orilla. Usted, doña Hebilla, podría agarrarse fuerte de mí para que Eleodoro la use como asiento. ¿Qué les parece? ¡Magnífica idea!, exclamó la hebilla, sorprendida de que el chicle fuera tan inteligente. ¿Y si no llegamos?, preguntó Eleodoro. Otra vez el silencio se transformó en miedo, tanto que el chicle como la hebilla sabían que eran pocos los que habían logrado cruzar el río del olvido. Pero ellos estaban dispuestos a intentarlo. Mientras Nahuel permaneciera del otro lado, apoyándolos, nada era imposible. Vamos a llegar, Eleodoro. Lo más importante es Nahuel, y él está esperándolo. Escuche cómo canta. Fíjese, eligió la voz de un ruiseñor, nada menos. Confíe en nosotros, dijo el chicle, mirando a su compañero directo a los ojos. El chicle comenzó a aspirar grandes bocanadas de aire. Y poco a poco fue inflándose hasta convertirse en un globo mediano. Continuó tomando aire hasta que no pudo mantenerse en el piso. En ese momento hizo señas a la hebilla, que lo sujetó con fuerza. Eleodoro se sentó sobre ella, enganchó su cola a la parte metálica para no caerse y fueron levantando vuelo. Eleodoro, mueva sus orejas para impedir que el globo se desinfle, gritó la hebilla. Eleodoro hizo caso. El chicle iba soltando poquito a poco el aire en dirección al continente de lo que se pierde, provocando así un impulso hacia la orilla opuesta. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Allí está Nahuel! ¡Nahuel! ¡Nahuel! Nahuel oyó la voz de Eleodoro cruzando el aire. Miró hacia el río y vio el extraño globo anaranjado en el que venía su elefante. ¡Eleodoro!, exclamó Nahuel. Eleodoro, dígale a Nahuel que nos ayude, pidió el chicle. El elefante lo hizo y Nahuel comenzó a caminar en círculos sin saber qué hacer. ¿Qué era lo que había hecho el abuelo de su abuela? No recordaba nada. Se le ocurrió entonces aspirar aire, creyendo que eso funcionaría como una aspiradora. El globo comenzó a temblar como en medio de una tormenta. ¡No, no! Para acercarnos a él tiene que pensar en usted, Eleodoro, le dijo el chicle, tratando de no perder altura por esos cambios de viento. Eleodoro se lo informó a Nahuel. Él pensó en todos los momentos que habían pasado junto con su querido elefante. No se le ocurrían pensamientos con palabras, pero recordaba un montón de imágenes de Eleodoro. Eran fotos que había tomado con sus ojos. En ese momento se acordó de lo que la abuela le había contado. Entonces mi abuelo imaginó que el aire era su amigo y le pidió que empujara al osito Tulipán hacia él. Eleodoro y sus amigos sintieron que una ventolina tremenda, pero amable, los impulsaba.